Pues muy bien. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión de taller para padres, coordinado por la Coordinación de Orientación y Desarrollo Educativo y de manera particular el Área de Bienestar e Impulso Estudiantil. A nombre de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, les damos la más cordial bienvenida. Y para poder dar inicio a esta sesión, pues bueno, les vamos a explicar la orden del día, así es como vamos a estar estructurados. Ahorita vamos a estar dando inicio, vamos a tener una oración, un momento de reflexión. Después, terminando, vamos ahora sí iniciar con la temática en la cual ahorita nos estamos enfocando. Y pues bueno, al finalizar vamos a tener un espacio de dudas y comentarios. Si fueran o tuvieran alguna situación, nos lo hagan llegar y ya con mucho gusto le estaríamos aclarando. Y con esto estaríamos dando cierre a esta sesión del taller para padres. Pues bueno, iniciamos con nuestro momento de oración y de reflexión a cargo del maestro Arturo López Cruz. Le cedo la palabra y con él quedamos. Muchísimas gracias. Es momentos de ponernos en la presencia de Dios. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a aquellos que nos estarán viendo más tarde en nuestras redes sociales. Como siempre, es un gusto estar con ustedes a través de la distancia y de estos medios y compartir un breve momento poniéndonos en la presencia de Dios. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Nos ponemos en las manos de Dios para que nos guíe y acompañe en todo momento de nuestro caminar en la vida, que podamos comprender e interpretar aquellos acontecimientos que hemos vivido a la luz de la fe, para que pasemos de verlos como acontecimientos sin sentido, muchas veces dolorosos y tristes, a acontecimientos que nos dan vida y esperanza, y podamos compartir la experiencia de haber encontrado vida en aquellos acontecimientos donde hubo tristeza. ¿Qué mejor ejemplo sobre resignificar nuestra experiencia que el texto que el evangelista Lucas nos comparte? Un texto que podemos o nos puede dar luz de cómo podemos comprender y resignificar aquellas experiencias que hemos vivido. Espero sea un momento en donde podamos sentir arder nuestro corazón y reconocer la presencia de Dios en la historia personal de cada uno de nosotros, y así descubrir en los acontecimientos vividos el proyecto de amor que Dios tiene para nuestras vidas. Pues les invito a que en un momento oportuno ustedes puedan ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, los versículos del 13 al 35, en donde está pues presente este relato de los discípulos del Maús. Ahorita, por el tiempo y la extensión del relato, les comparto algunas ideas de lo que trata este texto. Sin embargo, los invito a que después en casa puedan hacer con calma la lectura de este bello texto que nos dará luz para comprender los acontecimientos de nuestra historia. Primero se dice que eran dos discípulos que iban por el camino al pueblo, de regreso a su pueblo llamado Emaús, que estaba alrededor de unos 12 kilómetros más o menos de Jerusalén, y discutían entre sí sobre lo que había pasado o acontecido en aquellos días. Ahí en este camino se acerca Jesús y siguió con ellos, escuchándolos nada más, pero sus ojos estaban tan, digamos, cerrados que no lo reconocieron. Entonces Jesús inicia y les hace la pregunta de, bueno, ¿de qué vienen discutiendo? Mientras van caminando, ellos un poquito ante esta pregunta que les hace Jesús, pues se voltean, se paran tantito, dice el texto, y dice, como dice, se paran un poco entristecido en algún momento, ¿no? Y dice, a ver, ¿cómo eres el único que no sabe lo que ha pasado? Jesús, pues, dice, no, ¿qué pasó? A ver, cuéntenme, ¿no? Entonces ellos empiezan a contar esta historia del Cristo y todo lo que había acontecido y cómo había en algún momento aparecido a algunas mujeres de la comunidad y que no lo reconocieron, pero que ellas sabían también de que pues era Jesús, ¿no? Él, después de esto, de escucharlos primeramente,
pues les dice insensatos, ¿no? Tardos de corazón para creer todo lo que, no podían creer todo aquello que los había dicho el profeta, que era necesario que el Cristo padeciera y así poder entrar en su gloria. Además de eso, pues ya sigue Jesús acompañándolos y ya cayendo la tarde ellos los invita. Dice, quédate con nosotros, porque atardece y el día ha declinado. Y sucedió que, bueno, se puso a las mesas en este símbolo, signo de compartir el pan. Ellos lo reconocen y se abre el corazón y se empiezan a preguntar, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba estas escrituras? Y se levantan inmediatamente y se vuelven a Jerusalén a contarlo a los discípulos, a los 11 discípulos. A partir de este relato, que tú en algún momento vas a reflexionar o a leer también allá en tu casa, vamos a hacer un acercamiento antropológico. Y antes de adentrarnos más al tema, me gustaría que pensáramos en tantas experiencias, de tantas experiencias que tenemos, en aquella que quieras interpretar a la luz de la fe. Espero, dependiendo tú, la experiencia que tú tengas y quieras resignificar, a veces solemos recordar el pasado a partir de experiencias dolorosas, aunque es mejor recordarlo a partir de experiencias significativas y alegres, pero bueno, pocas veces. Sin embargo, se vale también recordar esas experiencias del pasado que han acontecido en nuestra vida a partir, pues, de alguna experiencia dolorosa. Entonces vamos viendo este texto hacia un acercamiento antropológico y vamos rescatando algunos elementos que pueden ir dándonos pistas para poder comprender desde esta perspectiva lo que Lucas nos quiere decir y poder interpretar lo que ha pasado en nuestra vida a partir de estas líneas que podamos comprender. Primero hay que rescatar que estos 12 discípulos están en camino, es decir, la vida es caminar, no se detiene, sigue a pesar de lo que haya pasado en tu vida. Aunque en algunos momentos en ese caminar nos detenemos ante la pregunta que nos hace la vida, así como lo hizo Jesús, ¿de qué pasó? Es decir, esos acontecimientos nos hacen que tengamos una pausa en nuestra vida. Y leemos el texto como ante la pregunta que hace Jesús, ¿de qué pasó? Los dos se detienen asombrados, pero inmediatamente siguen caminando, siguen teniendo esta experiencia del caminar. A veces nos asombra que viendo nuestra cara de preocupación de lo que estamos sufriendo, el otro no sea capaz de inferir lo que estamos pasando o lo que pasó con nosotros. Sin embargo, es necesario saber, como nos dice el cardenal Martini, que la vida humana es un dinamismo, va adelante siempre y está tendida hacia la dirección de Dios. Dios viene al encuentro como lo hizo Jesús y Dios viene al encuentro del hombre para acompañarlo. No nos deja en nuestras angustias y ni en desesperación, mucho menos en nuestra tristeza. Es en nuestro caminar, en nuestra historia de todo, que todo sucede. Estos eventos ahí no se detienen o nos detienen un momento, pero seguimos caminando. No hay otra. No nos vamos haciendo, no hay tiempo para quedarnos sentados o a la orilla del camino, aunque a veces estas actitudes, después de haber vivido alguna experiencia dolorosa, es decir, podemos decir, bueno, pues aquí me quedo, ya no tiene sentido mi vida. ¿Qué sentido tendría caminar? Sin embargo, seguimos caminando porque siempre hay alguien que nos acompaña, siempre hay alguien que está ahí y bueno, estamos construyendo y buscando esta respuesta que nos hace crecer, que da luz para resignificar estas experiencias como esos discípulos que caminaban tristemente hacia su pueblo nuevamente. Ante estos acontecimientos que ocurren en nuestra vida, Jesús se acerca y camina con nosotros. Más aún, como en el relato lo dice, se muestra dispuesto a caminar con nosotros como lo hizo con los discípulos de Maús. Y no solo sabe lo que nos pasa, sino que además nos alienta a que seamos capaces de compartir eso que pasó. Se muestra un elemento más en este relato que podemos tener en cuenta. Para poder resignificar alguna experiencia es importante indagar, porque cuando indagamos recibimos distintas percepciones de este hecho que hemos vivido y que a su vez puede haber sido comprendido o quizás malentendido por otro o por nosotros mismos, como le pasó a los discípulos de Maús. ¿Qué sabes tú del acontecimiento, de tu acontecimiento?
¿Los estás viendo desde todas las perspectivas posibles? Porque puede pasarnos como los discípulos de Maús, que no comprendíamos lo que había pasado, a pesar de haber escuchado a las mujeres que ya habían visto a Jesús. ¿No será que a veces incomprendemos nuestras experiencias? Tenemos que dejarnos acompañar, tenemos que escuchar la interpretación que pueda hacer el otro de los acontecimientos de la vida, como lo hizo Jesús, al dar una interpretación de lo que había sucedido. Pues es a partir del acompañamiento donde podemos reconocer el sentido de la experiencia de vida, de lo que pasa, de lo trágico y de encontrarle en eso trágico el sentido de mi existencia. Pasar de la pena a la alegría y del cansancio de cargar el pasado a la livianidad de vivir en el presente. Finalmente, queridos amigos, padres de familias, aquellos que nos estarán viendo, no podemos olvidar que la cruz y la resurrección van íntimamente ligados, así como el pasado y el presente de nuestras vidas. No podemos comprendernos sin el pasado. De ahí la importancia de no solo conocerlo, sino de conocerlo bien, de rumiar una y otra vez aquellos acontecimientos que no habíamos comprendido, pero ahora lo hacemos a la luz de la fe. Quédate con nosotros, Jesús. No te vayas. Queremos permanecer juntos. Quédate con nosotros para poder comprender los acontecimientos de nuestra vida, sobre todo esos acontecimientos dolorosos. Y no nos pase como María, que no podía ver porque sus ojos se cerraban de las lágrimas, por el dolor y de buscarte donde no estás. Quédate con nosotros para que nos enseñes a escuchar nuestras historias y avanzar como los discípulos de Maús hacia una nueva comprensión de mi historia personal. Quédate con nosotros para transformar nuestros acontecimientos dolorosos que nos angustian, nos da miedo, para transformarlos en testimonios de vida y resurrección y poder regresar a Jerusalén a contar el milagro que tú has hecho o haces en la vida de cada uno de nosotros, de haberte visto. Queridos amigos, que este sea un espacio para reflexionar, para resignificar los acontecimientos que hay en nuestra vida y poder decir y caminar como los discípulos de Jesús caminaron con Jesús. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Pasamos a la siguiente lámina para decirles que Dios camina con nosotros en el camino de nuestra historia. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias al maestro Arturo López Cruz por este momento que nos brinda y en el cual nos genera mucha reflexión y mucha oración sobre todo, y más en el tema que estamos, pues el día de hoy nos compete, que es resignificando experiencias. Pues muy bien, vamos a dar inicio a este tema. Recuerden mantener sus micrófonos en silencio. Si fuera lo contrario, si quisieran generar algún comentario, alguna duda que tuvieran, pueden levantar su mano y en ese momento yo les podría ceder la palabra y activar su micrófono. Nos daría mucho gusto que pudiéramos participar igual en el chat para que tengamos esta interacción con el ponente y ustedes participando. Pues muy bien, les doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto presentarles al maestro José Luis Rosas Villicaña. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de posgrado en Psicología Analítica por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y maestro en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica. Su experiencia laboral como psicólogo está en diferentes organizaciones y actualmente es profesor de la licenciatura en Criminología y Criminalística de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl y también terapeuta individual y familiar. Actualmente también es responsable de la Coordinación de Orientación y Desarrollo Educativo, conocido como CODE, de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Pues bien, le doy la más cordial bienvenida al maestro José Luis Rosas Villicaña y quedo a su disposición.
Gracias, Rox. Si quieres, proyecta los clics. Perfecto. Me dicen si ya se ve. Listo, ya se ve. Ahorita que comentaba Arturo sobre las experiencias y ver las cosas a la luz de Dios, me llegaba un cuento de Bucay, de este psicólogo argentino Jorge Bucay, donde había un hombre que tenía la idea de repente de que estaba muerto. Y le preguntaba, estaba casado, vivía en el campo con su mujer, y constantemente le preguntaba a su mujer, oye, ¿y si ya me morí? Un día su mujer le dice, ¿cómo crees que estás muerto? Dice, ¿cómo sé que no estoy muerto? Tócate tus manos, ¿están frías o están calientes? "Mm, calientes". Dice, ¿los muertos andan con las manos calientes? No. ¿Y tus pies? Se los toca también y ven que están calientes. Pasa el tiempo y un día él está en el campo, está cortando leña, se lleva a una burrita y se quita los guantes cuando está terminado de cortar la leña y toca su mano y ve que está fría. Dice, entonces yo creo que ya sí ya estoy muerto. Se quita las botas, se las toca los pies y también los ve fríos y piensa, eh, no, pues sí, seguramente estoy muerto y pues no es bueno que los muertos anden por ahí cortando leña. Pues mejor me voy a acostar aquí. Y se acuesta ya como un muerto. Unos lobos, un grupo de lobos se acerca y ve que es una persona, entonces pues aunque sean lobos, pues tienen miedo a los humanos por todo lo que hacen. Pero ven que no se mueve. Y ven que hay comida y empiezan a acercarse, a agarrar la comida. No se mueve, él solamente está viendo. Ven a la burrita y la atacan, la matan y finalmente se acercan a él y no hace nada. Eh, Él muere así. Lo que cuenta Bucay es muy similar a lo que estaba contando ahorita Arturo. A la luz de que reinterpretamos. Hay quienes a veces solamente estamos esperando como que no, como comprobar una historia, como decir, como este hombre, ya estoy muerto. ¿Verdad que va a pasar esto? ¿Verdad que no puedo? ¿Verdad que va a ser muy difícil? ¿Verdad que algo va a pasar mal? Y a la luz de eso, vamos llevando nuestra vida y por desgracia, estas experiencias, estos significados que cargamos a la experiencia, se convierten en nuestras actitudes y las actitudes se convierten en nuestros destinos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? 4 cosas, hay 4 puntos que son los que estaremos desglosando el día de hoy. Primero, es importante que encontremos cómo, eh, bueno, saber las maneras de cómo las experiencias marcan nuestras vidas. Todo el tiempo estamos viviendo experiencia, entonces todo el tiempo estamos cambiando. ¿Somos tan volátiles los humanos? ¿O hay algún tipo de experiencia, que es el segundo punto, que es más significativa? Y si es así, ¿cómo distinguirla? El taller para padres, en este caso, tiene que ver con los adolescentes. Finalmente, está dirigido a padres de adolescentes para su crecimiento de ustedes, pero también para entender la adolescencia. ¿Y qué pasa con las experiencias en los adolescentes? Es el punto 3. En ellos funciona diferente. En ellos la mente funciona diferente. Hablaremos brevemente sobre el funcionamiento de la mente del adolescente, pero sí estaremos ahondando en cómo las experiencias lo van marcando. Y finalmente, conocer cómo algunas maneras, algunas estrategias para poder elaborarlas o resignificarlas. A veces decimos nada más, pues, sé optimista, échale ganas, piensa positivo, pero es una muy buena intención. Ya a nivel operativo a veces nos dice, pues más bien muy poco, y nos quedamos casi igual, solamente eh, con las ganas y a veces más frustrados porque decimos, es que yo sé que debo hacer algo, pero no sé cómo hacerlo, y si la persona ya trae, como este hombre de la primera historia, tendencia pesimista, pues se termina sintiéndose culpable de lo que le pasa. Eh, Antes de avanzar,
quería comentarles que pueden interrumpirme en cualquier momento. O sea, como comenta la maestra Roxana, alzan la mano, pero no esperemos hasta que llegue el final. El primero de los 4 puntos, el punto 1. Las experiencias en nuestras vidas, en las que vivimos, sí nos van a definir. Esa es una realidad, temporalmente, pero no nos van a determinar. Esa es la diferencia. Las experiencias que viviste, las experiencias que hiciste, de las cosas que hiciste, que también las viviste, no solamente lo que vivimos pasivo, también lo que vivimos activo, nos van marcando, pero no nos determinan. En el caso de la adolescencia, por ejemplo, en el caso de las agresiones, que son cada vez más comunes, la persona que ha sufrido bullying, que ha sufrido violencia, que ha sufrido uno u otro tipo de daño, le va marcando. Hasta que, hasta que algo pasa y puede generar una transformación. Decimos, no una determinación. Hay quienes dicen, ¿y las experiencias de niños? O sea, ya si de niño te pasó algo, si tus papás son divorciados, si, y ponemos un montón de cosas y decimos, seguramente se va a quedar traumado y va a pasar. No, sí lo va a definir, pero no lo va a determinar. Y esta definición, por desgracia, pues es una definición que no entra en la conciencia. Es decir, es algo que hacemos de manera inconsciente. Actúa de forma inconsciente. Y eso es lo impactante, miren. Esto de aquí arriba, en este esquema de iceberg, en este iceberg como imagen, eh, es muy poquito de lo que somos conscientes. Normalmente hay quienes son más conscientes, que es justo lo que la propuesta que tenemos en los talleres, ayudar a que no sea un 5%, sino que sea un poco más. Pero gran parte de lo que hacemos es inconsciente. ¿Qué quiere decir esto de que es algo que corre en el terreno de lo inconsciente? Quiere decir que son cosas que hacemos y que ni siquiera nos damos cuenta. Y ni siquiera nos damos cuenta cuando las hacemos. Por ejemplo, cosas cotidianas. Ahorita vamos a poner ya cuestiones más aterrizadas, pero ahorita cosas cotidianas. De repente, y son casos reales, la persona no quiere salir y no quiere salir por algo y curiosamente se le pierden las llaves. Como que pareciera como muy conveniente, como que a veces las acciones dicen mucho por nosotros. ¿Es casualidad que alguien de repente, que es muy cuidadoso, se le pierda el celular? ¿O algo tenía que ver, algo está diciendo a través de eso? Curiosamente, a veces, o casi siempre, las experiencias van marcando y van marcando lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y somos como testigos pasivos de lo que hacemos. A ver, un ejemplo más real. Hay una frase que pone Julio Cortázar y a esta frase le falta una coma. O sea, sí, la coma. Aquí está la frase, no hay que leerla en voz alta. Pero sí me gustaría en el chat, ¿después de qué palabra está la coma? O como no veo el chat, a lo mejor también por audio. A ver, Laura. Adelante, Laura. ¿Después de qué palabra está la coma? Ay, no te... Después de la palabra mujer. Ok. Arturo, ¿después de qué palabra está la coma? Igual es después de la mujer. ¿Alguien tiene la coma en un lugar diferente? Ya completa. ¿No? Vamos a leerlo de dos maneras.
Rox, ¿tú en qué lugar ves la coma? Pues también en mujer. Ok. Vamos a ver dos lecturas de la misma frase. Eh, ahorita todos coincidieron con la palabra mujer. Si le ponemos la coma aquí, dice, si el hombre supiera el valor que realmente tiene, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Y hay otro lugar donde a veces le ponen la coma, aquí, después que tiene. Entonces, una es, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. O, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Qué dice esto? Porque solamente es una coma, pero finalmente se convierte en una postura. ¿Nadie vio de ustedes, nadie puso la coma después de la palabra tiene? Me parece que no. Rolando, es más común que los hombres lo pongan aquí. Sin embargo, pues tenemos hombres con mucha inclusión. Esto es una postura. Imagínense, volvemos a esto real. Si el hombre sabe el valor que tiene la mujer, la respeta, la busca y demás. Si el hombre se pone en un papel egoísta o narcisista y se pone en un lugar que el papel que tiene, la mujer es la que tiene que andar tras de él. Son pequeñas cosas, pero pequeñas cosas sumamente cotidianas de cómo leemos el mundo. Vemos cualquier tipo de cosas que pasan, sobre todo en este momento hay dos cosas en las que iremos jugando con la plática. Una es el tema de la violencia y todo lo que incluye la pandemia y demás. Y el otro es el tema del género. El género y la pandemia, el género y la violencia, el género y cualquier cosa tienen lo mismo, una historia, una lectura y una interpretación. Vamos a ver cómo funciona esto, de lo que estamos comentando del inconsciente. El inconsciente domina la vida cotidiana y no podemos controlarlo. Está acá. Es lo que le han llamado los psicólogos el síntoma. El por qué nos enfermamos, psicológicamente hablando, claro, ¿no? El por qué nos dan, el por qué tenemos inquietudes, el por qué tenemos temores, el por qué de repente algo que a muchos les dio igual, a mí me afectó tanto. Ahorita podemos ver con los efectos que tenemos, hay gente que le afecta demasiado y hay gente que parece que le da completamente igual. Pertenece a algo que a veces no conocemos y no podemos controlarlo. Es el 95%. Pero sí podemos conocerlo y mejorar nuestra relación con él. Y esta relación con él, con nuestro inconsciente, finalmente es nuestra relación con nosotros. Hay tres elementos que son importantes a considerar siempre alrededor de las experiencias que son difíciles de elaborar. Una es lo que pasó. Otras son los eventos asociados y el último, los antecedentes de la persona. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a poner ejemplos antes de empezar a colocarnos nosotros en los ejemplos. Vamos a pensar en un asalto, en la combi. Llegaron unas personas, sacaron no sé, un cuchillo y asaltaron la combi. Lo que hemos visto en las noticias, incluso las noticias, ¿no? Vemos, se da el asalto y de esas 10 personas que estaban siendo asaltadas, no sé, alguna, pensemos una o dos, ya no pueden salir a la calle. Empiezan a tener miedo. Imagínense, iban a la escuela y de repente pasa eso y tienen un montón de miedo. Y tienen, y el miedo lo empiezan a asociar con otras cosas. Cada vez que llega la mañana y tienen que ir a la combi, acercarse a las combis o lo que se acerque a lo que les pasó,
lo que le llamamos eventos asociados, pues se vuelve complicado, se vuelve difícil. Esto lo podemos pensar como de manera fuerte en una combi. Vamos a tratar de aterrizarlo tantito a cuestiones más cotidianas de nosotros, a un regaño, a alguna situación tal vez con un maestro, con una maestra, con alguien de la escuela. Y de repente eso que pasó se vuelve difícil y la persona tiene, o no sé, a lo mejor algún examen, se empieza a complicar. Y para poder entender por qué a algunos le afecta de una manera y otra, tenemos que entender que todos tenemos antecedentes personales, todos tenemos antecedentes personales. Y esos antecedentes son los que van a definir al final qué tipo eh, de respuesta vamos a tener. Nosotros cargamos los significados. Ese es el tema en la resignificación. Las cosas que pasan en el entorno son neutras. El coronavirus, por ejemplo, ¿no? El COVID, la pandemia, es un virus. No tiene moral, no piensa, no dice, soy un virus del mal y voy a atacar a la humanidad. Solo es algo, solo es un virus como muchísimos virus ha habido. Pero nosotros, según nuestra historia personal, le vamos a cargar cosas. Y de repente ya escuchar COVID, escuchar cualquier tipo de las noticias, pues causa pavor. El significado se lo colocó la persona. Eh, para personas con pavor, lo mismo para personas que les da completamente lo mismo. ¿Qué significado le da a su vida y a la familia y al entorno alguien que se porta indiferente a una situación tan complicada que estamos teniendo? Y pasamos, por ejemplo, vamos a acordar hace algunos años, hace 3 años, estábamos con el sismo. Lo mismo que comentábamos de los eventos asociados, no sé si se acuerdan que cuando sonaba la alerta sísmica, por ejemplo, ya la gente sentía que se estaban moviendo las cosas. Había esas malas bromas, hay que decirlo, eran malas, pero, pero veíamos fenómenos en eso, donde alguien podía en su celular descargar la alerta sísmica y poner en el salón. Y no faltaba quien se pusiera mal. ¿Qué, qué significado le daba? ¿Saben? Es curioso, pero hubo gente que en ese momento cambió para bien. Hubo personas que en ese momento tuvieron la fortuna, la posibilidad, la valentía de poder ayudar. Y entonces empezamos a escuchar experiencias de cómo habían dejado a pacientes en hospitales, los alumnos de la escuela, por ejemplo, cuando fueron a dar despensas. Cuando la escuela cerrada y ellos empezaron a preparar sándwiches, empezaron a preparar tortas, agarraban los carros, en sus carros, en los carros de sus padres, iban a los lugares. La experiencia del sismo fue la misma para muchos. El significado, y con esto vamos a empezar a pensar un poco lo que es, y el más amplio que es el último capítulo, bueno, el último punto a entender. El significado se lo dieron, pero también le ayudaron a dárselo. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en la escuela, por pensar, pero hubo muchos lugares, o sea, no solo en la escuela, hubo muchos lugares, no hubiera habido áreas como la que encabeza el maestro Arturo, que cuando pasa algo grave, deciden tomar medidas. Y entonces, ¡pah!, cambia el chip de los chicos. Y ya no son chicos asustados en su casa por la alerta sísmica, ni andando jugando con esto. Son personas que empiezan a transformar. El significado, por ejemplo, de héroe, de médicos, cambió con esto. El significado de apoyo, de unidad, cambió con esto. Y lo que les comentaba de los robos.
de los robos o algún otro fenómeno delictivo que nos vuelven desconfiados, que nos vuelven inseguros, que nos vuelven muchas veces enfadados o con la sensación de impotencia. A lo mejor nosotros en la ciudad, bueno, en la metrópoli, en lo que es el Valle de México, vemos la delincuencia, vemos robos y nos genera enojo, impotencia, pero nuestra misma realidad mexicana, por desgracia, tiene lugares, y a lo mejor no muy lejos, Guanajuato, por ejemplo, Guerrero, donde la realidad de lo que es la criminalidad es súper diferente, donde los niveles de violencia, los niveles de abuso, los niveles de impunidad son tan grandes que no solamente modifican la persona, sino modifican el entorno. Entonces, lo que podemos entender ahí es que los significados que damos como persona a las experiencias nos modifican, nos cambian, pero al mismo tiempo cambian nuestra realidad y cambian nuestra relación con los otros. Y que son fenómenos muchas veces sociales. Tenemos, por desgracia, la idea de que somos como, a ver, ¿cómo decirlo sin que suene como rudo o feo? ¿Cómo decirlo suave? De que somos seres aislados. Iba a decir como únicos y como copitos de nieve. Sí somos especiales, claro, todos lo somos, pero no somos seres solos, somos seres en comunidad. Y la experiencia que vamos a significar, la experiencia que vamos a tener, va a transformar lo que vamos a hacer. Ustedes han visto, y bueno, aquí vale la pena como recordar la parte de profesor en criminología y criminalística, por si a veces los ejemplos pueden ser difíciles pero reales, los linchamientos. Una sociedad enfadada que no conoce lo que es la justicia normal, cuando ve la posibilidad, aún sin tener certeza, genera linchamientos. ¿Y cuántos linchamientos de personas inocentes ha habido? Lo mismo del otro lado. Un significado positivo, un significado como motivador y con trascendencia, logra realmente que una comunidad haga cosas inesperadas. También, ¿cuántas personas no han hecho o no han visto a buscar transformaciones? Lo que les comentaba de los chicos con el sismo. Estos son fenómenos grandes que a veces son como muy aparatosos y decimos, claro, o sea, sí, pero se nos va a pasar la pandemia como se nos pasó el sismo y cuando tuvimos un asalto y se nos pasó. Pero hay significados que hemos dado desde pequeños, desde chiquillos. Por ejemplo, al dinero. Y que nos marca. ¿Cuántas familias con o sin dinero pelean por esto? Y el significado a veces es amor. O sea, hay quienes entienden amor como dinero. Y ya, pues me compró cosas súper bonitas, entonces me quiere. Aunque haga todo lo contrario. Eh, o, o poder, ¿no? Eh, Poder me refiero, por ejemplo, cuando alguien no lo tenía y lo tiene, pues empieza con un tema de discriminación. ¿Qué significado le das a esto? ¿Y qué significado le das al amor? Si a amor le quitas la última letra, la R, queda amo. Y a veces significamos el amor con el amo. Entonces, si tú me amas y dices que hay amor entre nosotros, pues yo debo ser tu amo y debo dominarte. Y entonces debes todas estas cosas como que les llaman actualmente tóxicas, pero que las permitimos en nombre del amor. ¿Cuántas cosas horribles, en verdad? ¿Cuántas cosas difíciles de vivir no se permiten en nombre del amor? Porque el significado amor es un significado de sufrimiento. Es que amor es sacrificio. Y sacrificio no del bueno, sino sacrificio del sufrir. Es que si no te celas, si no
Pues aguántate, total, ¿no? Toda esta cuestión tan complicada que hacemos en nombre de esto, me refiero porque es mucho más cotidiano que estas otras cosas, o en nombre de esto. ¿Cuántas personas no pierden su vida buscando esto? Y el día que lo tienen, no tienen con qué vivir. O sea, no tienen ni salud ni nada, ¿no? Pero perdieron su vida, sus amigos, su familia, trabajando como locos por tener un poco más de dinero. E incluso hay quienes ni siquiera ese por dinero, hay quien trabaja sin saber poner límites y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y el significado de trabajo lo confunde con hace 200 años, hace 500 años con el significado de esclavitud. Hay lugares, por ejemplo, donde, pues, otros países me refiero, donde no se concibe que alguien trabaje 8 horas al día, o más de 8 horas al día. Dicen, ¿cómo? ¿Y a qué hora vives? Y para nosotros es tan normal. El significado en México que tenemos de trabajo es bien similar al tema de esclavitud. No, pues es mi jefe, ni modo que le diga. No, pues es el jefe, ni modo que... como si te fuera a dar azotes, o fuera a tener algo más. Por eso es que en general en América Latina esto pasa, a diferencia de las cuestiones laborales en otros países. Por eso es que se permiten y se sufren tantas cosas. Como primer ejercicio que después ya iremos ahondando, piensa en algo que te esté moviendo en estos días. No es necesario que lo digas, es más para ti. Oye, puede ser algo difícil eh, o algo bueno, no importa, ¿no? Alguna persona que esté enferma, eh, algo tal vez económico, digo porque son las cosas más comunes, pero tal vez algo familiar, algo personal, algo en lo laboral, algo eh, en tus proyectos, algo que te tenga inquieto, o algo que te haya pasado, que estés viviendo. Y ese algo, vamos a buscar qué significa para ti. ¿Cómo ese algo te define? ¿Cómo ese algo hace que tú seas eh, de una u otra manera? Si no lo tienes y si lo tienes, ¿qué cambia? Y entonces podemos encontrar que hay dos cosas, dos elementos que van a llenar la significación. Una son las emociones. Cuando piensas en eso, ¿qué emociones te generan? Hay muchas teorías de las emociones, hay algunos que hacen toda una flor de emociones, pero las básicas son cinco. Cinco emociones: alegría, tristeza, enojo, miedo y ansiedad. Y son básicas porque las compartimos con animales, o sea, con otras especies. Los animales, otras especies, un perro, no sé, también tiene miedo, también tiene alegría, también tiene enojo, también lo podemos ver ansioso. Alegría, tristeza, enojo, miedo y ansiedad. ¿Qué emociones tú le cargas a eso? ¿Y qué pensamientos le dedicas? Y aquí la palabra le dedicas, bueno, la última parte de le dedicas, eh, a diferencia de las emociones que nos nacen, que de repente fluyen, los pensamientos, aun cuando a veces creemos que no podemos controlarlos, claro que sí, podemos acompañarlos, pero sí les estamos dedicando, sí los estamos alimentando. A veces todos hemos tenido insomnio alguna vez y la idea está ahí, ¿no? Y nos movemos de un lado y del otro y no podemos quitarlo. Hay muchas estrategias para poder trabajarlo. Sin embargo, algo importante es que nosotros estamos alimentando. Y es un círculo vicioso entre las emociones y los pensamientos. Hay un señor que se llama Albert Ellis y él hace eh,
como una teoría muy fácil, o sea, una metodología muy fácil para poder trabajar las emociones. Le llama ABC, y luego hay una cosa que se llama DE. El A es la acción. Algo pasó, una acción. La C es la consecuencia. Y el medio, la B, es un pensamiento irracional. Está en inglés esto, believe, ¿no? Está la consecuencia, la acción. Vamos a poner el ejemplo. Vas en la calle y de repente, pues alguien voltea no sé, tú ves a alguien y a ese alguien te ve feo, ¿no? Y no sé, eres impulsivo, volteas y le empiezas a gritar, ¿qué me ves? Y te quieres pelear. Y el medio, la creencia es que todo el mundo me debe ver bien, es que todos deben tratarme bien. Y hay varios pensamientos irracionales, que la acción la lleva a una consecuencia negativa. Pensemos, ¿no? Llegas a un lugar y la persona no te atiende bien y sale súper enfadado. De todos modos te atendió, pero sale súper enfadado porque en tu pensamiento es que todo el mundo debería tratarte bien o que no te debería pasar nada malo, como si fueras no sé qué, ¿no? Pero pues me pasó esto malo, pero no debería pasarme, pues ¿por qué no? O sea, las cosas malas a veces pasan a gente buena y la persona queda atorada. Después tenemos, o sea, la creencia irracional sería el no debe pasarme nada. Cuando lo pasamos A, B, C, D, la letra que sigue, cambiamos por un pensamiento diferente y podemos decir, bueno, el otro puede mirarme de malas. Bueno, pobre señorita que me atendió, no sé, en el banco. Fue muy grosera, creo que estaba de malas. Ojalá no sea nada complicado, ¿no? Pero es su enojo de ella, no el mío. O las cosas pasan buenas y malas a todos, ¿no? Hay gente mala que le pasan cosas buenas y gente buena que le pasan cosas malas y ya está. Entonces tenemos una conducta E esperada. Ya tenemos A, B, C, D, E. Pero esto que les digo es para poder ver cómo las emociones van completamente hiladas a los pensamientos. Y cuando empezamos a mejorar nuestros pensamientos, jalamos también a nuestras emociones. El punto 2 es distinguir las experiencias. Todos tenemos experiencias todo el tiempo, lo que decíamos, todo el tiempo estamos viviendo experiencias, ustedes ahorita, ¿no? Eh, ¿Cuáles experiencias marcan nuestra vida? Tenemos eh, no sé qué nombre le podemos poner, vamos a agarrar. El libro dice Sheldon, bueno, pero no sé, Carlos. Listo. Agarré el autor de un libro y le llamamos Carlos. Este amiguito Carlos vive experiencias todo el tiempo. Tiene una idea más o menos de quién es. O sea, cuando le preguntan quién es, pues dice cuál es su nombre, cuál es su origen, quiénes son sus papás, y te puede contar como pedazos de su historia. Y a partir de esas cosas, espera que le pase algo como lo que le han enseñado. Por ejemplo, si siempre fue consentido, si todo el tiempo lo estaban, eh, sí, consintiendo en su casa, ¿cómo espera que lo traten los demás? A ver, ahí me salí. Quería ver, ¿se sigue proyectando? No sé. Ya se dejó de proyectar. Dejó de proyectarse. Ok. Eh, Maestra Rosy, ¿cómo cree que Carlos espera que lo traten? Pues generalmente se espera que se trate bien a la persona, que sea amable la persona que atiende, o sea, que haya una buena respuesta y empatía, pues haya comprensión. Claro. Imagínate que no solamente lo trataron bien, sino que lo trataron súper bien, porque su papá era un diputado, era
El día que alguien no lo trata de esa manera, las reacciones son, pues, brutales. O sea, no le es posible que en su cabeza, no cabe en su cabeza, no concibe cómo alguien no lo va a tratar como príncipe o como princesa. De ahí vienen las ladies y los lords. Y estos porque los vemos por la cosa que hacen en redes sociales. Sin embargo, pues esto le pasa a todos. Pensemos que la persona fue tratada bien todo el tiempo y que conoce a alguien que la trata fatal. No sabe qué hacer con eso. Por eso, como padres, no debemos privar a los hijos de las experiencias. Debemos dejar que vivan experiencias y acompañarlos a que interpreten esas experiencias. Pero bueno, hasta ahorita, lo que él conoce, su origen y demás, es algo que le podemos llamar experiencias de formación. Lo van a formar de manera cotidiana, de manera tranquila, pero no es una transformación fuerte. Un día, de repente, le pasa algo inesperado. Algo tan inesperado que pone en duda quién es. Vamos a regresar al ejemplo del asalto. ¿Por qué a unas personas en el asalto les costó tanto trabajo? Y esto lo digo a partir de la experiencia clínica. Hay quienes, no sé, son asaltados, por ejemplo, y decían, no, el día que me asalten yo no me voy a dejar, yo me voy a defender. Y cuando llega el asaltante y se pasman, quedan enfadados, quedan tan enojados, tan, por decirlo de manera coloquial, tan sacados de onda, que, que esto pues va a afectar para bien o para mal, depende de lo que hagamos, lo que se determinaba o lo que creía que iba a ser. Eh, el tema puede ser del asalto, en algunos casos más graves del secuestro, por ejemplo. En otros casos, la agresión. Vamos a pensar en los abusos. No sé, la niña o el niño, pues no se imaginó que alguien pudiera hacerle eso. Y de repente cuando alguien le hace algo completamente indebido y terrible, la persona entra, el niño o la niña entra en shock y no lo dicen, no saben ni siquiera cómo decirlo. Luego, años más adelante, le dicen cuando puede sacarlo, ¿y por qué no me dijiste, hija? ¿Por qué no me dijiste, hijo, en ese momento? ¿O por qué no me dijo cuando ya están en terapia? Pues no había cómo decírtelo. O sea, no es que no te tuviera confianza, o no nada más es que no te tuviera confianza. Sí, había una falta de confianza, claro, pero también había una imposibilidad porque no sabía cómo interpretar o cómo integrar eso. Y eso que no sabe integrar, pues lo va marcando o la va marcando. ¿Qué hace la mente cuando esto pasa? Pues levanta fronteras, levanta barreras para protegerse. O sea, genera una delimitación entre lo que es. A veces, y esto vale la pena decirlo para bien, hay estudios, hay muchos estudios, por ejemplo, de gente que le va bien y que empeora. Eh, lo voy a decir así, que le va bien y que empeora suena muy raro. Dos estudios como fáciles. Uno con esquizofrénicos. La esquizofrenia se quita, o sea, es bien difícil, pero sí hay mucha teoría y mecanismos a través del cual puede haber un trabajo de reestructuración de una persona que tenía un tema de esquizofrenia y llegar a cuestiones muy funcionales. Pues encontraron en varios hospitales que cuando este paciente que había estado así salía adelante, la familia entraba en depresión. Habían vivido su vida alrededor de eso, de esa enfermedad. Y ahora que las cosas son diferentes, no sabían qué hacer y ¡zas! Se levantaba una frontera. Eh, hay casos donde personas que les han quitado tumor también entran en cierta cuestión de depresión porque habían hecho su vida alrededor de eso. Entonces, cuando pasa algo malo o bueno, pero que nos marca, la mente de manera como común levanta fronteras y trata de protegerse. Lo normal es que son cuando son cosas difíciles y regularmente es el olvido, eh, a lo mejor algunos síntomas. La persona no dice, pero pues no puede parar no sé, no puede dormir, no puede parar de toser, no puede parar de
le da diarrea. ¿Qué tienes? Nada, no sé, creo que es del estómago, voy a cada rato al baño. No tiene nada. O sea, y esto son fugas de la mente para no estar pensando. Ahorita justamente vamos a hablar de eso. Y estas son experiencias de transformación. Estas experiencias que ponen en duda lo que somos, nos pueden transformar. Y nos pueden transformar de una manera benéfica o destructiva según lo encaminemos. Porque dijimos, las experiencias son neutras. La transformación tiene que ver con la forma de vivir las experiencias, entonces. Si la persona, por ejemplo, la asaltaron y ese día llega eh, se atiende y dice, mira, me pasó, y de repente se da cuenta o logra entender lo que veremos más adelante, ¿qué puede aprender de eso? A lo mejor en vez de salir mal, dice, mira, aprendí de mí esto. Si la persona se lo guarda, pues entonces va acumulando y acumulando cosas y esto va creciendo. Y bueno, finalmente, con respecto a esta diapositiva, las transformaciones pueden ser una adaptación positiva, lo que estamos diciendo, y eso se llama resiliencia. La resiliencia es como lograr, a partir de una experiencia negativa, ser una mejor persona. Las experiencias, para que sean significativas, ¿por qué unos en la combi, por qué a los otros en la combi no les pasó nada? ¿Por qué a ellos les dio igual? Dijeron, ay, otra vez me asaltaron. Conozco, bueno, de un caso de un asalto en una combi, justamente atendí 2 personas. Una terminó traumadísima. Los asaltaron con un eh, raro, de hecho fue temprano en la combi, y el tipo entró y sacó un machete, qué raro, pero sacó un machete en la combi, no sé cómo creyó que podría amenazarlos, pero les quitó los celulares. Y atendí 2 personas que fueron asaltadas de esa combi. Una estaba completamente traumada, o sea, le costó trabajo, eh, ese día entró en crisis y tuvieron que tomar muchas medidas. Sin embargo, eh, pues sí, le costó trabajo acomodarse. Y otra persona que iba en la misma combi, era su primer asalto. Y decía, ay, yo pensé que iba a sacar una pistola, es mi primer asalto y con un machete. Y en verdad lo tomaba de una manera como ligera. O sea, no era como, no le estaba impactando tanto. ¿Por qué? Las experiencias se unen, decimos, a la identidad de la persona, aumentando o reduciendo algo que ya existía. Es decir, eh, que la persona ya tiene algo. Por ejemplo, los miedos. Vamos a poner un ejemplo de nuevo, ¿no? Tenemos a nuestro amiguito Carlos y tiene 8 años o 6 años tal vez y llega un perro y lo muerde. Eh, y por otro lado tenemos a la otra persona que eh, le ponemos Francisco. Tenemos a Francisco y Francisco también lo mordió un perro a la misma edad. En uno generó un miedo. Y ahora le tiene miedo a los perros. ¿Y saben qué hace Carlos? Cada vez que va a pasar por una calle donde hay perros, o se acerca y hay perros en la casa, en alguna casa, dice, no, 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 es que me dan mucho miedo y se aleja. Nunca se le va a quitar, al contrario, es un círculo vicioso, se le va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Y Francisco no, lo mordió a lo mejor el mismo perro, porque era el perro mordelón que llevó un niño de la primaria. En Francisco no, porque a lo mejor su dinámica familiar, es decir, lo que dijimos hace rato de cómo era su casa, no había tanto conflicto con algo muy puntual, por ejemplo, con lo que es la hostilidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? A que esas cosas que creemos que nos marcan porque nos pasó una vez, claro que sí, porque afinaron algo que ya teníamos. Les decía que el ejemplo de los miedos, aquí tenemos ya a Carlotes, vamos a pensar en algo como raro, como el miedo a las arañas. O sea, y a las arañas normales, a las arañas patonas, ¿no? A esa araña que pues no tienes que hacerle nada, pero si quisieras, le dejas caer la pluma a cierta distancia y se muere. No tienes que andar corriendo, o sea, estos miedos como raros, excesivos, el miedo a las palomas. Dices, bueno, en verdad, en serio, no creo que la paloma quiera hacerte algo.
pero la persona la ve y entra en un pavor, miedo a las alturas, miedo a, no sé, por poner algunos generales, no miedo a las ratas. Algo dicen de la persona. Es como si cuando tenemos un miedo, nosotros quitáramos algo de nosotros, vamos a poner, por ejemplo, los perros, y lo colocamos en el perro. A lo mejor yo no sé cómo ser agresivo y soy súper pasivo, pero mi enojo está ahí. Y como no sé cómo sacarlo, agarro mi enojo y lo pongo en el perro y ahora el perro significa enojo. Ahí coloco la significación. Y ahora el perro me da miedo. O la araña a la que le pongo control, porque pues a veces el tema de las arañas usan el tema de control, porque tejen telarañas y demás. O las palomas que vuelan y tienen este tema con la libertad. Yo que no sé vivir esas cosas se las voy colocando. Y son sus significados, que al final son mis significados. Y por eso a mí me aterran tanto. Otra vez, el mundo es neutro. Es lo que yo significo en el mundo, lo que yo pongo de significados en el mundo, lo que va a terminar haciéndome cierto tipo de persona. Y bueno, ¿cómo sabemos qué experiencias nos están marcando? Dos cosas sencillas. Escuchando y observando. Estas son las cosas que usan los psicólogos. No es que tengamos los psicólogos una clase donde nos enseñen la materia de ¿y tú qué piensas de eso? Pero sí lo preguntamos. Si alguien de ustedes ha ido a terapia, una de las preguntas más comunes es ¿y tú qué piensas? O ¿y tú cómo te sientes? La persona te cuenta una experiencia. Y esto es uno de los tips que estamos compartiéndoles para con los hijos. Ay, mamá, ¿qué crees pasó esto en la escuela? Ay, mamá, ¿qué crees pasó esto con mis compañeros? Y en vez de emitir un juicio nosotros, como padres, y decir, ay, qué mal y demás, como padres tenemos que conocer a los hijos. Y entonces la pregunta es, oye, ¿y tú qué piensas de eso? Porque lo que me diga que piensa, lo que él me empieza a contar de lo que piensa o de lo que siente, pues será cómo está significando su mundo. ¿Qué crees, mamá? En la escuela nos dijeron que podíamos donar para una escuela en Pakistán. Y yo antes de emitir algún juicio, le digo, ¿y tú qué piensas? Ah, mira, estaría muy bien, creo que pues si tenemos algo que dar, aunque sea poco, pues puede ayudar a los demás. O decir, ay, no, yo qué voy a andar dando. Si ese dinero lo puedo usar para comprarme esta otra cosa. Conocemos cómo están significando su entorno, su mundo, su realidad a través de escucharlos. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. A veces, sobre todo en los adolescentes que muchas veces quieren contar todo, y llegan hablando y hablando y hablando, y la mamá está ahí picando la comida, bueno, picando las cosas para hacer la comida, calentando, eh, limpiando un poco. Sí, hijo, ok, ay, no, qué mala onda. Ah, y solamente hacemos como un registro de la información que hizo, pero no nos sentamos realmente a escuchar qué es lo que está diciendo. Y en verdad, conocer a los hijos, para conocer a las personas, no solo a los hijos, a las personas, que nos pongamos un ratito, que nos sentemos y le dediquemos un poco de atención a escuchar lo que la otra persona está diciendo. Porque lo que te está diciendo es lo que esa persona es. En el caso de los hijos, pues es lo que hemos hecho de ellos. En el caso de otras personas, pues siempre es retroalimentar o por lo menos escuchar y tener una conversación más como puntual. La otra parte es la observación. Observar. Observa lo que hace, eh, lo que escribe, lo que lee, lo que publica. A lo mejor no está la plática. Hay chicos, en realidad, y lo hemos visto muchas veces aquí en Taller para Padres, cuando hablamos de, pues es importante dialogar con los hijos y dicen, ¿en serio? O sea, ¿me estás diciendo esto en serio? Mi hijo llega, se encierra al cuarto, dice que tiene clase en línea todo el día y no lo veo. Bueno, pues entonces observa. Incluso observa su encierro, lo que hace. En el caso de los psicólogos, por ejemplo, la observación nos ayuda muchísimo. Tenemos por ahí algunos recursos que sí nos enseñan, por ejemplo, el análisis de los dibujos. El dibujo es el inconsciente floreciendo.
Hay incluso para tendencias suicidas, como en grafología, claras, claros lineamientos. Se dice, no, este riesgo, esta persona está en riesgo de hacerse algo, o no. O esta persona pues está como queriendo asustar y controlar desde ahí. Pero bueno, esto parte de la observación. A la que les invito a estar trabajando. Hoy, dedíquense un ratito a escuchar a la persona o a personas. Y quiero conocer más a esta persona. Bueno, lo voy a escuchar y voy a observar. Como tip, como un tip, hay que escuchar los verbos y adjetivos sobre todo. ¿Cuáles son los verbos y adjetivos que repiten más? Porque es lo que dice es lo que habita en su mente. Por eso a veces están esos dichos y muy bien dichos, que que toda queja es una confesión. Toda queja, toda acusación, finalmente es una confesión. O en otro dicho también es lo que te choca, te checa. O sea, son como dichos populares que escuchando a la persona puedes saber. Es que me molesta tal cosa. Ah, ¿por qué te molesta? Y conoces muchísimo más. Vamos a pasar a la tercera parte. Ya vamos a empezar a meternos con el tema de los adolescentes. La mente del adolescente es diferente, decíamos. La mente del adolescente está teniendo muchos cambios. Hay muchas cuestiones fisiológicas que están viviendo. Entonces, pensemos, varón o mujer, tienen hormonas a tope. Y las hormonas, por ejemplo, generan emociones, entre ellas el enfado. Dice, no, pues es que está súper contestón, está súper grosero. He escuchado que algunos papás le dicen, llegó a la edad de la punzada, no sé qué refieran a eso, pero supongo que son impulsivos o que están como dando y dando y dando lata. No pueden controlarse igual. También, a diferencia de los adultos o de los niños están bien definidos como niños. Los adultos, después de los 18, que ya casi no crecemos, que ya casi, o sea, nos vemos, somos como iguales, solamente pues van pasando pequeñas cosas, ¿no? O sea, van saliendo canas o van saliendo arrugas o cuesta trabajo bajar de peso o cosas así. El caso del adolescente, ¿no? Su cuerpo está cambiando todo el tiempo. Para los que estamos trabajando con chicos, por ejemplo, de bachillerato o los que han trabajado con secundarias, eh, pues de vacaciones, o sea, de un momento a otro llega un chico diferente, o sea, un montón, ya se ve diferente, ya le salió barba, eh, su cuerpo está cambiando, entonces su mente no tiene la claridad de poder decir quién es, eh, ni poder distinguir lo que va pasando. Un ejemplo es el tiempo. Hay un libro que escribe una señora que se llama Arminda Verasturi, que se llama Adolescencia Normal. Y en ese libro de Adolescencia Normal, lo que, entre las muchas cosas que pone es el tiempo. Y dice, el adolescente tiene un problema con la percepción del tiempo. De repente, no sé, la tarea es para mañana y hay una fiesta en 3 semanas. Y está aferrado a que le compre los pantalones para la fiesta o que los tenis o está, pero oye, faltan 3 semanas, espérate, o sea, tenemos 2 fines de semana, podemos ir, tenemos en las tardes para poder ir. No es que ya, y la tarea es para mañana, y cuando le preguntas de la tarea y no es flojera, realmente siente, ay, es hasta mañana. Oye, pero es todo esto que me dijiste. Si me da tiempo, tiene que ver lo mismo con los procesos orgánicos, la cuestión del tiempo. Pero el hecho de que estén transformándose, pues los hace particularmente vulnerables, como estamos diciendo. Él está saliendo del nido de la familia y está insertándose en la relación con los demás. Y este proceso, además de su cuerpo que se va modificando, pues genera todavía más necesidad de poder anclarse a los demás. Eh, por un lado, y por otro lado, pues tiene dos cosas que le lastiman, los compañeros y la familia. Hay chicos y chicas que a veces se envalentonan mucho con los papás y uno escucha a los papás lamentarse por la apatía que tienen los hijos. Y después uno escucha a los hijos, a solas, sin el papá, realmente preocupados por lo que pasa en casa, que dicen, mi manera de levantar las barreras que estamos hablando, es decir, las experiencias,
es a través de, pues de ser indiferente. Yo mejor ya no me meto. Y bueno, su identidad está en formación, es influenciable. Que se llama Erik Erikson y pone esto: algunas etapas donde hay un conflicto, le vamos a llamar como las experiencias importantes en ese momento para poder convertirse para poder avanzar. Miren, lo voy a llevar hasta el adulto joven. No, igual nos extendemos más. El infante de 0 a 2 años tiene un conflicto y es confianza contra desconfianza. Las experiencias de confianza, de amor, de cercanía, de cariño, de mimos, por ejemplo, son las que van a marcar como su vida. Las personas, por ejemplo, hay muchos, eso sí, hay, encontrar un montón de trabajos eh, de esquizofrenia, de otras cosas. Casi cualquier patología, sobre todo en las alimentarias, tienen que ver con esta etapa de confianza contra desconfianza. La figura representativa, esto no es tan importante, nada más aquí en la parte de los grupos, es el cuidador. El cuidador principal regularmente es la madre, pero no solo mamá, sino hay mamá y alguien más. Pero hay alguien que le dedica más tiempo a ese bebé que va de los 0 a 2 años y que le ayuda a poder lograr enfrentar esta batalla entre la confianza y la desconfianza. Si gana la confianza, la persona será una persona de fe y de esperanza. Será esta mirada que decía Arturo hace rato, la mirada de Dios. Regularmente pasará algo y dirá, sí se puede, no te preocupes, ¿no? Vamos a imaginarnos al bebé chiquito que llora porque tiene hambre y lo dejan llorar tantito para que tenga tolerancia a la frustración y después llega la comida. Crece y cuando pasa algo difícil y se le complican las cosas, dice, sí, mira, está ahorita bien grueso, pero en un tiempo se va a resolver, vas a ver, siempre salen las cosas bien. El buen Dios nos cuida, ¿no? Eh, o puede ser que no, que este bebito pues haya quedado ahí abandonado, que lo hayan dejado llorar demasiado, que no le hayan puesto atención, pero en realidad una negligencia, no una ocasión o dos. El tema del daño psicológico es sobre todo a esa edad, por una formación, porque es constante, 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 constante eso. Pues la persona tiene una distorsión sensorial, por eso aquí aparece la cuestión de las, de mecanismos muy primitivos, por ejemplo, a ver, este ejemplo, ¿no? De repente te dan una mala noticia, una terrible noticia. Te dicen, ¿sabes qué? Bueno, no sé, ahorita no es momento de poner ejemplo, pero te dicen algo terrible, ¿no? Pasó esto. Y tú ves cómo la persona empieza a mecerse, así. No sé si han visto personas que le dan una mala noticia y se están meciendo. Ese mecerse es como al bebé arrullándolo, se están arrullando. Estas personas que tienen desconfianza finalmente terminan como incluso desconfiando de sus propios sentidos. Se cortan el pelo y andan, es que se burló de mí, mira, en el metro sentí que se estaba riendo de mí por mi pelo, oye, ni te conoce. No, pero sí. Es que yo creo que le hago mal, yo creo que, y ya hay una distorsión sensorial donde ellos aseguran haber visto cosas, haber sentido cosas, eh, haber detectado cosas. Y bueno, pues todo para ellos es símbolo de desconfianza. Más grandes, cuando ya son bebés de 2 a 3 años, las experiencias significantes es la autonomía contra la vergüenza adulta. Ahí el niño ya aprende a hacer el baño, ya empieza a tener como un tipo de experiencia más. Desde que ya se levanta y empieza a caminar, pues ya su mundo es diferente. Ahí en la figura representativa que habla de los padres, pero si gana la autonomía, porque ya lo dejan ir a hacer las cosas solo, porque ya dicen, ay, pues ve a tu basílica solo, ay, pues ve, ser una persona de voluntad y determinación, ser una persona aguerrida, que cuando se propone algo lo va a conseguir. Si gana la vergüenza porque se burlaban de él o porque los papás no dudaban todo el tiempo de él, pues va a ser una persona impulsiva o con compulsiones, como atorada en lo mismo. Compulsión es una acción repetitiva que parece que no pueden controlar. Vamos a pensar eh, pues sí, que
la mamá era sobreprotectora o el papá era sobreprotector. La sobreprotección no es amor, es lo contrario. Dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y entonces, en su autonomía, pues no lo deja. Le dice, sí, creo en ti, hijo, tú eres súper valiente, pero yo lo voy a hacer por ti. Pues lo deja en duda. Y la persona de grande, como va creciendo, va quedando impulsivo. Va siendo una persona que no es capaz de controlar sus impulsos. Más adelante, de 3 a 6 años, cuando ya entra a la edad preescolar, pues ya no nada más es tener confianza, sino ya quiere hacer cosas, ya propone, ya tiene cosas y la pelea es la iniciativa contra la culpa. No sé, propone ir al parque, quiere bajar su taza para servirse su leche y se le cae. Y la familia puede darle el propósito, oye hijo, ay, qué bueno que ibas a sacar tu taza, hay que tener cuidado. Mira, te voy a poner este escalón, esta sillita o estas cosas, ¿no? Te voy a ayudar a que tu iniciativa dé frutos. O lo culpan. Ah, ya ves, mira cómo haces, eh, mejor deja ahí, eh, quiero salir, sí, pero mira, salimos y era por tu culpa, vamos a hacer esto. Pues en el caso de que gane la iniciativa, las experiencias de iniciativa sean más significativas, la persona tendrá propósito y coraje, tendrá fuerza para hacer las cosas, ya tiene la voluntad, ahora sabrá qué quiere hacer y tendrá el coraje para conseguirlo. En caso de que no, la persona queda cruel, reprimida y cruel. ¿Cuántas personas reprimidas que cuando pueden hablar o externar cosas son crueles? Hay un montón. De 7 a 12, laboriosidad contra inferioridad. Es cuando cuando ya van trabajando, está ya en la etapa escolar y pues hay elementos, así ya metemos figuras representativas, ya está la escuela o el lugar donde esté socializando de manera más clara y puede ser que aunque no sea tan buen estudiante o bueno en lo que hace, los papás lo estén apoyando, le estén motivando. O puede ser que todo el tiempo lo estén comparando. Ay, ¿por qué no eres como tu hermano? Ay, ¿por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como el vecino? Y a lo mejor no lo dicen, pero con las actitudes basta. Si gana la laboriosidad, si gana la motivación, tendrán personas con competencias, serán competentes. Y no quiere decir como para destruir a los demás, sino para avanzar. Y si no, la virtuosidad unilateral quiere decir que solamente se van a valorar. O sea, ya estamos hablando ahí de una persona como narcisista que además, si a alguien le va bien, se queja y dice, ¿por qué no yo? Le da no sé, ¿no? Un premio a una persona, una beca, un 10 o lo que sea. Ay, para lo que hace, yo lo hago mejor. Es más, todos lo hacemos mejor que ella. Todos lo hacemos mejor que él. Pues es que ganó ahí la inferioridad y quedó ahí marcado. De los 12 a las 19 es exactamente la edad que nos interesa, pero era importante llegar. Está la identidad yoica contra la confusión de roles. En ese momento, pues hay demasiados grupos. O sea, los chicos a esa edad requieren entrar como a cierto clan, a cierta, eh, sí, como grupito. Antes eran más definidos, ¿no? Como los darks, como los emos, ahora pues hay muchísimos más. Eh, y esta identidad necesita ser apoyada ya no nada más por la familia. Los padres ayudarán a interpretar lo que los grupos le dicen, pero la mayor influencia o una de las mayores influencias ya estará en los grupos. Y eso genera temor. Sin embargo, los papás sí deben involucrarse no a través de una vigilancia, sino a través de un acompañamiento. En caso de que él logre tener la identidad, pues será una persona fiel y leal. Eso es lo que pasa cuando gana la identidad. Cuando no, el fanatismo y el repudio. Eh, lo que notamos de repente en algunas personas, no sé, fanáticos de algún equipo. Y los otros del otro equipo deben ser horribles, es un repudio. Y se va en todo, ¿no? Lo mezcla en la religión, lo mezcla en el dinero, lo mezcla en el género, en el color de piel, en todo lo va mezclando. Bueno, ahí hay un tema de confusión de roles. Y pasa también a lo complicado.
en esa edad, de repente, pues a veces hay personas que ya llegan con muchos problemas y que terminan confundiendo a adolescentes que son vulnerables y que al nosotros no saber cómo resignificar eh, y solamente enfadarnos, pues lo que hacemos es aumentar algunas cosas que no se deberían. Les quiero poner como, no sé, algún ejemplo, ¿no? Eh, Sin afán de pensar que eso es negativo, pero que sí nace de una situación difícil. Era una persona, un adolescente, que tenía confusión sobre su identidad sexual, porque poco tiempo antes era una chica que otra chica le había besado y creía que era eso. Cuando lo comenta con la mamá se enfada horriblemente y tenía un ataque tremendo hacia la chica, hacia ella, y esta muchachita empieza a encapsularse en esa idea. Cuando ella puede platicar, y no digo que todos los casos sean así, solo digo esto, y narra lo que pasó y sobre la parte que le emocionaba, sobre cómo admiraba a la otra chica, pero que en realidad no tenía algo, como una atracción previa, ni nada, nada previo hasta ese momento, pues era una mera confusión. De repente dice, oye, pues es que no, no sé, esto pasó y de repente yo sentí que tenía que estar ahí. Sentí que tenía que ser fiel porque ella sí me quería y mi mamá me trataba mal y logra afortunadamente reelaborar las cosas. Bueno, y bueno, más adelante, de 20 a 25 años, la intimidad contra el aislamiento. En caso de que gane la intimidad y la persona logre pues tener como los vínculos, se habrá el amor, podrá aquí donde se va a generar ya el amor maduro. Y si no, promiscuidad o exclusividad, o sea, tú para mí y nadie más, como lo súper tóxico, o la promiscuidad, que son como dos caras de lo mismo. Más adelante, de los 25 a los 50, va a ser la generatividad contra la autoabsorción, el poder generar, y aquí ya involucra el trabajo, con una cuestión de cuidado, o las personas que se la viven en el trabajo, que no tienen como, o sea, que se perdieron de todo, y a veces con afanes. Casi siempre que se pierde en el trabajo parece como una cuestión honorable, pero cuando a veces se ve lo que se dejó atrás, pues es una cuestión fatal. O sea, se perdió mucho no porque el trabajo no valga la pena, claro que lo vale, pero en equilibrio. Y la integridad contra la desesperación de los 50 años en adelante. Algunos autores metieron dos categorías más, pero bueno, estas son las experiencias. Y aquí con este tipo de experiencias, esto es lo que va a pasar en la adolescencia. Bueno, hasta la adolescencia. Imagínense, una persona que tiene fe, que tiene voluntad, que sabe lo que quiere, que se siente competente y que es leal, porque permitimos estas experiencias. O lo contrario, la persona, pues, de repente, por cualquier cosa se siente fatal, incluso físicamente, es impulsiva, no te dice nada y cuando te lo dice es cruel, egoísta y, y como sectaria. Sin embargo, esto se modifica. ¿Cómo? A través de esto. Esto siempre se puede estar trabajando. En caso de que no lo hagamos, pues nos vamos a ver repitiendo patrones. Hay un señor que se llamaba Sigmund Freud que le decía, cuando se preguntaba por qué patrones, repetimos para no recordar. Es más fácil repetir las cosas que recordarlas y elaborarlas. Eh, la chica vive, por ejemplo, con un padre alcohólico y decide que no quiere eso en su vida, se aleja de su padre, pero se encuentra una pareja que a lo mejor al principio no era alcohólica, pero que a través de los conflictos que van teniendo se convierte en alcohólica. Regresa a los patrones. Y Freud decía, si lo vivimos como una manera de querer jalar el pasado al presente y ahí querer solucionarlo, pero no funciona de esa manera. El pasado está en nuestra cabeza y tenemos que hablar las cosas, que solucionar las cosas. En algunos casos, y en algunos casos como complicados, cuando hay una agresión muy fuerte, pasa lo que se llama identificación con el agresor. Alguien que vivió algo como cruel o feo, muchas veces termina haciéndoselo a otras personas. Y es exactamente lo mismo.
le es más fácil hacerle a los otros lo que le hicieron a él y que le dolió tanto, como una manera de sentir que tiene el control. Y por otro lado, también repetimos patrones o nos estancamos con esta cuestión del síndrome de Estocolmo. Es decir, nos agarramos de los que nos hicieron daño y nos quedamos ahí. Hubo un experimento, hay una área de la psicología que se llama psicología experimental, súper interesante, pero a veces un poco cruel. Agarraron a unas palomas, pusieron un lugar de palomas, bueno, el palomar, y el experimento estaba solamente sobre una paloma, era un palomar normal. A esta paloma la sacaron y la frustraron, es decir, le empezaron a dar toques, la empezaban a molestar, no la dejaban dormir. Ya que la tenían enojada a la paloma, la metían al palomar para observar qué hacía. Y era una paloma que se hizo violenta y empezó a atacar a las palomas chiquitas, a los pichones. Empezó ahí a atacar a los pichones, a picarlos. Sacan a la paloma, la frustran, la meten otra vez al palomar, pero ya no hay ya no hay pichones, ya todos son adultos. Pues se va contra las palomas hembras. La sacan, la frustran, la regresan a la palomar, ya no hay hembras, solamente machos. Se va contra los machos no dominantes. La sacan, la frustran, la regresan y ya solamente hay machos dominantes y se va contra ellos a picarlos de una manera agresiva, francamente destructiva. La sacan, la frustran, la meten y no hay ninguna paloma más que una foto de paloma. Pues se acabó la foto. Las imágenes de experimentos, acaba la foto. La sacan, la frustran y la meten y la paloma está sola. No hay foto, no hay pichones, no hay palomos y no hay palomas. La paloma se empieza a picar. Ya no pudieron hacer más, la paloma se terminó matando. Ese es el tema de repetir patrones. Ese es el tema de esto que estamos hablando, de las distorsiones. Al no significar las cosas, repetimos patrones por no conocerlos, por no hablarlos, por no entenderlos, por no asumirlos como propios, por pensar que siempre están afuera en los demás. Y así llegamos al último punto: resignificar o elaborar. Elaborar cosas que pueden ser muy dolorosas, pues nunca es fácil. El Talmud dice: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. El Talmud, este libro de sabiduría de los judíos, es muy claro en eso. Por eso es que vemos lo mismo en todos lados. Por eso es que a veces la historia de cada uno es la misma. O sea, solamente cambiamos de personaje. Pero si te cuentan tus diferentes relaciones, siempre son las mismas. De amistad, no sé, de pareja, laborales. Siempre te pasa lo mismo una y otra vez. Y dices, ¿mala suerte? ¿Algún tipo de karma? No. El tema es que tú eres así. Y tú estás provocando eso en ti. Y tú estás no solamente permitiendo, sino provocando, la palabra tal cual. O sea, colocándote en situaciones donde esto es posible. Porque, pues como decía la diapositiva pasada, necesitas regresar para resignificar. ¿Cómo podemos resignificar las cosas? Con el diálogo. Aquí vale la pena que, a la luz de esto, tal vez a la luz de esto, si eres una persona de confianza o desconfías de todos, si tienes autonomía o tienes duda todo el tiempo, si te sientes culpable cada 5 minutos o si te atreves a tener iniciativa o te sientes menos que los demás o no tienes claridad ni de quién eres o no puedes intimar, vives aislado, que a la luz de eso piensa como ¿qué significa eso para ti? Y a lo mejor no estamos buscando exactamente una experiencia particular, sino como una experiencia de vida. ¿Cuál es la experiencia más difícil que tienes? Que tienes que aguantar. Que a lo mejor en algún momento era conveniente. Hay personas que tienen... O sea, es curioso, seguramente todos hemos visto que hay personas que tienen, no sé, 40 años, 50 años, y que actúan como niños, y cuando les preguntan dicen, es que soy el chiquito de la familia.
Sí, sí, pero en tu familia, ¿no? Pero ya tienes 50 años. O sea, ya las cosas son muy diferentes. Y en algún momento ya no te sirve. ¿Qué tipo de experiencia de vida crees que necesitas resignificar? A lo mejor cosas en las que te has sentido víctima o victimario. A lo mejor cosas en las que... algo que estés pasando. A lo mejor tiene que ver con la situación económica o de salud que están afectando a muchísimas familias en el mundo. Elige esa y en verdad date la oportunidad de trabajarlo. No importa lo que pasó tanto como lo que pensamos de ello. Es decir, sí importa lo que pasó. Si estás enfermo o se enfermó alguien que conoces o te pasó algo, claro que importa. Pero importa más lo que pensamos de ello, de esas cosas que nos pasan. ¿Tú qué piensas de eso? De eso que te pasa. Tal vez sería útil que te permitieras hablarlo, decirlo en voz alta. A lo mejor no con nadie, o a lo mejor con alguien, pero tal vez sería importante eh, poderte escuchar. A veces tenemos deseos, sueños, metas y sobre todo en el caso de los adultos, y nos gana el tiempo o nos ganan las cosas. Y terminamos haciendo cosas que no queríamos exactamente, como canjeándolo. Pues no, no es lo que quiero, pero pues lo dejo poquito y vivimos frustrados con eso. Y no lo decimos, ¿qué es el problema? Pero nos hacemos dueño de las cosas, de las experiencias cuando las nombramos, cuando las hablamos. Si alguno recuerda los cuentos de magia y demás, siempre los magos dicen palabras raras. La magia, por lo menos para algunas como mitologías, es decir el verdadero nombre de las cosas. Dicen, cuando tú le dices el verdadero nombre de la cosa, tienes control sobre esa cosa. Por eso los magos se ponen a estudiar el verdadero nombre de las cosas. Pues lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa en la psicología, lo mismo pasa en ese taller que estamos compartiendo con ustedes. Eh, Nos hacemos dueños de las experiencias cuando las nombramos, eh, como los magos. Esta experiencia, ¿de qué te sirve? Las experiencias más difíciles, ¿de qué te han servido? Si nosotros queremos resignificar algo, tenemos obligatoriamente que aprender de ese algo. Si no aprendemos de ese algo, no puede haber resignificación. Estamos atorados. Entonces, pues aprendemos de las experiencias y es importante que nos empujemos a aprender de las experiencias. ¿Cómo voy a aprender de esto? Es horrible lo que me está pasando. ¿Estás loco? Mm, tal vez un poco, pero eso no quiere decir que no puedas aprender de las cosas. Me refiero tal vez un poco porque el tema de la locura tiene que ver con el tema de la creación. Así, los primeros locos fueron catalogados. O sea, la primera categoría de locura me refiero, por lo menos en la Edad Media. Eh, de las cosas más difíciles puedes aprender algo. Y a veces lo que aprendes son cosas feas. Como no pensé que reaccionaría así, no pensé que pasara esto, pero pues entiendo. Y aprendo para bien, para construirme. Sin embargo, ganancias secundarias. Hay mucha gente que se resiste a sus ganancias secundarias, por sus ganancias secundarias. ¿Para qué te sirve seguir igual? O sea, pensemos que lo que estás pensando, que quieres cambiar, ya tienes mucho tiempo con eso. Y cada vez que lo has intentado cambiar, pues no puedes, ¿no? A lo mejor no es que no puedes, a lo mejor eh, no quieres. Y a lo mejor no quieres porque pues te ha servido para cosas. Por desgracia hay personas que le sacan provecho a sus enfermedades y a través de la enfermedad controlan todo.
ay, pero no me vayas a decir, ¿no? Ay, me va a dar el tramafá. No, no le digas nada porque le va a dar el tramafá, ¿no? Y tienen así, o sea, tienen muchísimo control. O se ponen de dignos, o de dignas, o se enojan. Eh, Sobre todo, las más comunes es el sufrir, es el enfado, y las enfermedades físicas en tercer lugar. Pero a lo mejor esas también son maneras de sacar ventaja. Bueno, pues hago esto y entonces me hacen caso. Y entonces me ven, oye, pero ¿no te ha gustado más el diálogo? ¿No crees que podrías aprender más? Sí, pero cuando yo ponga mi encuadre, o sea, dialogamos bajo mi terreno, porque yo primero hago todo esto. Y entonces ya no hay un aprendizaje, porque ya el diálogo ya tiene como un background, un contexto, un no, pues no le podemos decir nada, o le saca muchas ventajas. Y en eso hay que tener cuidado. El infierno para los griegos es un lugar tentador, porque es cómodo. Y la enfermedad para muchas personas, aunque dolorosa, es cómoda. Y hay que salirnos de nuestras ganancias secundarias. Aunque sin embargo también hay que entender que somos libres de elegir nuestro camino. Y que si alguien no quiere, aún haciendo conciencia, pues es respetable. Finalmente tenemos ese libre albedrío que nos han dado. Y necesitamos también saber que puedo yo elegir lo mejor. Y que si la otra persona no lo elige, tal vez sea una desgracia, tal vez no, pero es su decisión, no la mía. Y necesito por lo menos respetarlo, porque no respetarlo, pues es regresar a lo que decíamos hace rato, ¿no? El tema de control. Estos son los elementos para poder resignificar las cosas. Son los puntos clave. Y esto lo podemos aplicar con nosotros, pero también como padres lo podemos aplicar con los hijos. Los adolescentes son muy, muy trabajables en esto. En preguntar, el punto uno, ¿qué es lo que piensan de las cosas? En ayudarles, sobre todo por la búsqueda de autonomía, a hacerse cargo de sus experiencias, a poder hablarlas, a darles nombre. ¿Cuántas cosas no viven los chicos a veces que no saben ni cómo decirlas? Y las viven en silencio. Marshall McLuhan decía que en esta época de la aldea global, sabemos lo que pasa del otro lado del mundo. O sea, puedo ver al tiempo real lo que está pasando en China, pero no puedo ver que al lado, en el cuarto de al lado, está mi hermano rajándose los brazos o mi hermana tomando pastillas, no sé, algo está pasando. Y es lo que pone Marshall McLuhan, nos alejamos demasiado. Hay que hablarlo, hay que ayudar a aprender. Como padres, a veces cuando nos cuentan cosas difíciles los hijos, pues nos dan ganas de ser los verdugos, de ir a ejercer venganza. Y hay que ser justos. Y hay que hacer justicia, sobre todo la justicia restaurativa, más que la justicia destructiva. Pero sobre todo, tener claro que mi hijo o mi hija está aprendiendo algo de lo que le pasó, aún cuando me genera enojo. Porque si no, lo voy a colocar en un papel de víctima. Lo voy a colocar en un papel de, ay, hijo, pues, ¿saben? Como si se pegara con la pared y fuera y le pegara a la pared y le dijera, pared mala. Y no le dijera, hijo, debes cuidarte y poner más atención. O sea, este tipo de cosas aterrizadas a la adolescencia o en la adultez, pues es fatal. Eh, Seamos resilientes y respetemos la libertad de cada uno. Hay un maestro zen que dice, el día que llegué a la iluminación, vomité. A veces cuando empezamos a ser claros, y este punto sí es para decirte, necesitas ser claro contigo, necesitas ser honesto contigo, honesta contigo, ya. ¿Quieres cambiar cosas? Pues jugándole a loco no vas a cambiarlas. ¿Quieres cambiar cosas? Sé honesto, sé honesta. ¿Y sabes qué pasa? Se siente feo. ¿Y sabes qué pasa después de eso? Pues empiezas a arreglarlo. El maestro Zen este decía, el día que llegué a la iluminación, vomité. Y después empecé a ser feliz. Es como si hubieras vivido en un cuarto oscuro con muchas cosas. El cuarto era oscuro y tirabas cosas, no te dabas cuenta y un día prendes la luz y te das cuenta que hay un tiradero. Y está la opción de apagar la luz y decir, ay, no pasa nada. O de dejarla prendida y decir, tengo muchísima chamba conmigo mismo o conmigo misma. Hay muchas cosas que tengo que trabajar y ya es momento de trabajarlo. Hoy puede ser una oportunidad. Y es el siguiente punto, la decisión y la elección. ¿Qué decides hacer con tu vida? Con esta plática, ¿qué decides hacer con tu vida? Y si tú decides cambiar o mejorar, hay una parte de sacrificio. Y ese sacrificio implica fuerza de voluntad. Implica fuerza. Es decir, pues lo que es fuerza, o sea, es una energía colocada sobre algo. ¿Sobre qué? Sobre tu voluntad. Porque no te va a ser fácil. Porque los cambios no lo vas a hacer sentado viendo la tele comiendo palomitas.
esperando de manera pasiva que las cosas se den. No, los cambios los vas a hacer a través de ser activo en las cosas que estés decidiendo transformar. Y bueno, finalmente, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es una frase de Jean-Paul Sartre. El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Yo no sé qué hicieron contigo. Yo no sé qué fue lo que hiciste con tus hijos. Pero es momento de pensar que no somos víctimas de nuestra historia, que somos los arquitectos de nuestro destino de manera real y empezar a tomar medidas, empezar a transformarlo. No sé si hasta aquí haya alguna duda, inquietud o algo que comentar. No sé. Muchísimas gracias, maestro José Luis. Pues nos da mucho gusto que haya estado el día de hoy con nosotros. No sé si alguno de los participantes tengan alguna duda, algún comentario que realizarnos, con mucho gusto estaríamos atendiendo a sus inquietudes. Podrían activar su micrófono o bien dejarlo en algún comentario en el chat para que de esa manera podamos responderlas. Si no fuera la situación, pues bueno, le queremos dar las gracias al maestro José Luis Rosas Villicaña por haber impartido la plática Resignificando Experiencias en este su taller para padres el día 20 de noviembre del presente año. Tengo un comentario, un comentario de la maestra Rosa María Morales. Una conferencia muy interesante, será de mucha utilidad. Gracias por lo compartido. Muy buena conferencia. Maestro José Luis, una felicitación para usted. Y pues bueno, le reiteramos el agradecimiento de haber estado este momento con nosotros. Este reconocimiento es para usted, maestro. Muchísimas gracias. Y pues bueno, queremos darle infinitas gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Ya hemos finalizado nuestra serie de pláticas en este taller para padres. El día de hoy finalizamos con toda esta serie de pláticas. Les estaremos informando en el siguiente semestre qué temáticas, qué fechas y en qué horario nos estaríamos reuniendo y también en qué modo, si seguimos de manera virtual o bien ya tendremos la oportunidad de vernos de manera presencial. Toda esta información la van a poder estar obteniendo en las redes oficiales de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. El señor Rafael de Jesús nos pregunta si podrá ver la grabación. Claro que sí, señor Rafael, en la página oficial de la universidad podrá encontrarlo. Igual en la página de YouTube de la universidad, la página oficial, también podrá ahí estar observando estas pláticas que hemos estado teniendo a lo largo de este semestre. Pues como lo decía hace un momento, les reiteramos mucho su agradecimiento y compañía de haber estado con nosotros en estas 3 pláticas que hemos tenido. Con esta damos el cierre a esta serie de conferencias. Les reiteramos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De manera continua les estaremos informando las nuevas fechas, los nuevos temas y cuál sería el modo en el cual nos estaríamos visualizando. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho a nombre del Área de Bienestar e Impulso Estudiantil que conforma la Coordinación de Orientación y Desarrollo Educativo. Les deseamos una excelente tarde y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.